Parcial. Tenemos otro parcial de química también. Ya sé, pero esa la tenía pactada para hoy. Tenga comparado. Pero es lo que les explicaba también. A ver, si dejamos pasar más tiempo, el próximo es feriado. Bueno, mejor. Eso es otro. Lo dice mucho. Hay que terminar y dar vuelta de página a estos temas que son más tediosos, más jurídicos, una base, un embole, pero son necesarios para que sepamos, cuando hablemos de los temas específicos de la salud, por qué surgen y de dónde surgen. Bien, estábamos hablando del decreto de necesidad de urgencia. Bien, ¿se acuerdan? No sé si con ustedes, sí lo vimos con ustedes, ¿no? Bien, los decretos de necesidad de urgencia básicamente es la potestad que tiene el Poder Ejecutivo para crear normas. Bien, no es propio del Poder Ejecutivo que cree normas, sino que eso le corresponde al legislativo, lo que hablábamos. Diputados y senadores son los que van a crear normas. El decreto de necesidad de urgencia le abre la posibilidad de que en circunstancias excepcionales puedan crearse normas. Pero el principio general es que el presidente no puede crear normas. Bien, dice, en situaciones excepcionales podrá crearlas. Ni idea. 26. Hicimos otros con carpeta. Bioquímica. Bien. ¿Hasta qué hora tenemos por favor? No, buscando. Yo no copio nada de la otra. Bien, continuamos, Palma, con la lectura. 26. Sí. No puede legislar, los DNU no pueden tratarse sobre... Fuerza Constitución para la sanación de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Bien, 4 temas de los cuales no pueden tratarse los DNU. O sea, el presidente no puede crear normas de partidos políticos, del sistema electoral, de materia tributaria y materia penal. Perfecto. ¿Qué más dice el 99? Sí. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete del ministro. Perfecto. Bien, le da la posibilidad entonces, a partir de la reforma del 94, de que puedan crear normas el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué le dice? Que debe refrendarlo con los ministros. ¿Quién designa a los ministros? El mismo Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, obviamente que lo va a refrendar. Eso es el tema de decreto de necesidad de urgencia. Es un tema chiquito y sencillo. Bien, pasemos a repasar los temas del parcial. Bien, el primer tema que entra es el derecho como regulador en la vida social. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos del derecho decíamos que principalmente lo que hace el derecho es regular la conducta humana, es decir, crear normas en las cuales nos van a poner parámetros para que podamos desenvolvernos en nuestra vida diaria. ¿Bien? Lo mismo que las normas morales también regulan conducta, pero todos sabemos es propiamente surge de uno mismo la controla. Acá lo que cambia con la norma moral y el derecho en sí es que el derecho tiene 3 caracteres. ¿Se acuerdan? El primero era la alteridad, ¿no? Porque se dan relaciones de 2 o más personas. Se da en la alteridad de las relaciones que yo pueda establecer con otra persona. La coerción y la coacción. ¿Qué era la coerción? La coerción era cuando alguien que... Bueno, Obligaba, claro, si vos no básicamente. haces O sea, el poder algo, que tiene el Estado para el Estado te decía que No, esa te era la iba- coerción. Ah, no era la coerción. Coerción es amenaza. Amenaza. Coacción es fuerza. Claro, Bien. es la coerción. Coerción es la amenaza que hace el Estado que ante una determinada conducta, dijimos, ¿no? El derecho regula conducta. Ante una determinada conducta hay una sanción. Bien, dábamos el ejemplo, como por ejemplo el Código de Ética de los Bioquímicos, que le dicen que si la publicidad de los laboratorios es de una determinada manera, la sanción
va a ser la inhabilitación del laboratorio. ¿Bien? La coacción era el tercer carácter. Utilizar la fuerza. Exacto, es la potestad, la facultad que tiene el Estado de, ante un incumplimiento, usar la fuerza para hacer cumplir justamente esta sanción. ¿Se entiende? Esos son los tres caracteres que tiene el ordenamiento, el derecho. ¿Bien? ¿Qué? No, la bilateralidad, digo, es el Sí. Y también justamente el derecho porque son... ¿Cómo era? ¿Qué era coacción? Coacción es uso de la fuerza por parte del Estado. Coerción, amenaza. Bien, cuando veamos la E, amenaza, cuando veamos la A, fuerza. ¿Se entiende? Coerción, coacción. Dígame la palabra, pues. Para relacionarlo, ¿vieron? Cuando ahí sientan a estudiar. Bien. ¿Qué tema le interesa al derecho? ¿Le interesa cualquier conducta que se realice? Lo que tengan efectos jurídicos. Bien, perfecto. Las que produzcan efectos jurídicos. ¿Y cuándo una acción produce efectos jurídicos? derecho y obligación. Perfecto, Cabrera. Cuando crea, extinga, modifique o extinga derechos y obligaciones. Bien. Como por ejemplo con el tema del consentimiento informado. El consentimiento informado, cuando el paciente le da para que ustedes puedan proceder a una intervención, genera ese derecho para ustedes de decir, bueno, tengo el resguardo porque acá hay una manifestación de la voluntad del paciente de yo poder actuar, de yo poder realizar esta práctica. Bien, ahí está generando efectos jurídicos, esa acción. Entonces, al derecho no le va a interesar lo que estén hablando los compañeros, sino que le va a interesar cuando crea, extinga, modifique derechos y obligaciones. Bien, eso en cuanto a el derecho. Ahora, ¿quién puede interpretar el derecho? El poder judicial. Bien, podemos, está bien lo que dice, pero podemos interpretarlo todo, lo hacemos constantemente, interpretamos el derecho. Cualquier persona interpreta el derecho. Pero cuando el derecho, cuando en esta relación bilateral, que es propio del ordenamiento jurídico, una de las partes no cumple con la prestación, por ejemplo, el paciente que prestó el consentimiento informado para que se le realice una extracción, por ejemplo, ¿bien? Y no se le realizó la extracción y él ya había pagado, tiene ahí un derecho del cual puede ejercer. Cuando una de las partes no cumple con la prestación que tiene que dar, es que quien interpreta el derecho es ahí sí el Poder Judicial. ¿Bien? Ahí interviene la fuerza del Estado para poder dar una solución a este problema que se va generando. ¿Se produjo un efecto jurídico? Sí, se crea un nuevo derecho dando el consentimiento informado, pagando por la extracción, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Bien? Una de las partes no cumplió. ¿Quién interpreta el derecho en esa parte? El Poder Judicial, ¿bien? Que va a ser el encargado de que pueda el laboratorio... Una referencia del ordenamiento jurídico. Exacto. Por medio del ordenamiento jurídico pueda hacer cumplir ese derecho que tiene el paciente o el laboratorio quien haya incumplido con su prestación, ¿no? Como por ejemplo el tema de honorarios que también está planteado en la ley de bioquímicos, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que en ningún caso va a modificar o va a alterar el honor del laboratorio o del bioquímico cuando se quiera cobrar los honorarios propios, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando en el laboratorio, obviamente que si ustedes realizan una prestación, un servicio, necesitan que el paciente pague también. Es por eso que lo normal es que se cumplan con esas obligaciones. Pero cuando no se cumple y una de las partes queda en deuda o no cumple ese derecho, interviene y quien interpreta el derecho es el Poder Judicial. Bien, estamos con el derecho como regulador en la vida social. Hice un breve paneo para poder hablar ya del ordenamiento jurídico. ¿No era lo del sujeto 1, el sujeto 2 y 3? Exacto. Activo y pasivo. Ahora, Pasivo. exacto, el sujeto activo y pasivo. Bien, ahí podríamos calificarlo al sujeto activo, por ejemplo, a el paciente que paga una prestación. Siempre depende de qué lugar se paren ustedes. Si se paran como laboratorio, ustedes serán el sujeto activo, el paciente el sujeto pasivo, ¿no? Ustedes prestan el servicio y por ende necesitan cobrarse. Entonces ahí está la reciprocidad. Si la otra parte no cumple,
puedo accionar judicialmente, interpreta el derecho, los poderes judicial para poder yo valerme y tener un respaldo por medio de la coerción, la coacción y la fuerza pública en caso de que no se cumpla. Bien, el ordenamiento jurídico. ¿Qué era el ordenamiento jurídico? Conjunto de normas y leyes que determinan tiempo y lugar. Bien, perfecto. Conjunto de normas y leyes que van a regir en un determinado tiempo y lugar. En ejercicio de la soberanía, ¿no? Un territorio, un Estado, interpone las normas que van a regir para todos los argentinos en este caso, y cada ordenamiento jurídico es distinto al de otro país. El nuestro, ya sabemos cómo está conformado, y tiene, de ahí derivan sus caracteres, ¿bien? El primero es la unidad. ¿Qué quiere decir que un ordenamiento jurídico constituye una unidad? Que todas las leyes provienen del mismo sistema. Todas las leyes provienen del mismo sistema. Que coexisten En todo ordenado. todo en Provincial, nación. nacional Como parte del y mismo departamental. Perfecto, forman parte del mismo cuerpo, todas constituyen un mismo sistema. Y lo vemos reflejado en esta pirámide, ¿no? Sabemos que acá arriba está la Constitución Nacional, sabemos que están y los tratados de derechos humanos, donde están contemplados la salud, por eso la salud tiene jerarquía superior en todo el ordenamiento. Después están los demás tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes provinciales y ordenanzas. Cada una deriva de lugares distintos y aplica a lugares también distintos. Las ordenanzas municipales aplican solamente a la ciudad de Salta. Las leyes provinciales aplican a la provincia, a toda la provincia. Las nacionales a todo el país. Los tratados internacionales nos comprometen con otros países. Y la Constitución a todo el territorio nacional. Bien, entonces, esto de la unidad, por más que una norma salga del Consejo Deliberante, otra de la legislatura de acá de la provincia y otra del Congreso de la Nación, todas constituyen un mismo sistema, ¿bien? Por más que apliquen en diferentes territorios. Todo puede coexistir en un mismo lugar tres tipos de órdenes, ¿no? En el nuestro coexisten las ordenanzas municipales, las provinciales y las nacionales, ¿bien? Tenemos tres tipos de normas diferentes que vienen de lugares diferentes, pero que nos aplican con igual fuerza. Y eso es lo que nos hace alusión en cuanto a la unidad, ¿bien? Que no importa que vengan de lugares distintos, sino que todas van a corresponder al mismo ordenamiento jurídico. Eso en cuanto a la unidad. El segundo punto era La coherencia. coherencia. ¿Qué quiere decir que un sistema jurídico es coherente? No tiene normas contradictorias. Bien. Pero puede ser que existan también las Pero normas le dan los contradictorias, criterios ¿no? para resolverlo. Perfecto. Cuando existen normas contradictorias, ahí tenemos tres criterios para poder resolverlo. ¿Qué quiere decir normas contradictorias? Algo que me prohíba realizar una acción y que a la misma vez me lo niegue o me lo prohíba. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver cuando tengamos normas contradictorias es ver cuál es el órgano competente, como ¿A bien. qué se refiere con órgano competente? Ahí está, buenísima la pregunta. ¿Qué quiere decir órgano competente? A ver, si tenemos dos normas que nos dicen cómo debe ser el ejercicio profesional del bioquímico en Salta, y lo da la legislatura provincial, y otro que nos dice cómo debe ser el laboratorio bioquímico en Salta, y lo da el Congreso de la Nación, una ley nacional, lo primero que vamos a ver a quién le corresponde. ¿Le corresponde al Congreso Nacional o le corresponde a la legislatura provincial? Bueno, ahí le corresponde a la provincia, ¿no? Porque quien va a regular el ejercicio profesional va a ser cada provincia con respecto a sus profesionales. Por eso que tenemos el colegio de abogados, colegio de arquitectos, colegio de bioquímicos. Ojalá que prontamente haya un colegio de técnicos y licenciados en laboratorio. Pero lo primero que se indaga es a ver a quién le corresponde legislar sobre eso. En ese caso, a quien le va a corresponder va a ser a la legislatura provincial. Entonces, si tenemos una norma que surgió de una ley nacional que regula el ejercicio acá y otra que surgió de la legislatura provincial, ¿cuál es el órgano competente? El de acá, el de la provincia. La provincia va a regular. A eso hace alusión con ver cuál es el órgano competente. Bien. Otro ejemplo absurdo, pero para que quede claro, la ordenanza municipal puede poner un nombre a una calle de la ciudad de Salta. No le corresponde a una ley provincial ni al Congreso de la Nación, obviamente, porque son temas que no le importan y no competen, no tienen ellos el poder para tratarlos. Entonces, lo primero que vamos a ver cuando haya una norma contradictoria es ver a quién le correspondía legislar sobre ese tema.
Perfecto, ahí ya nos sacamos la duda con eso. Ahora, ¿qué pasa si la norma contradictoria surge del mismo estamento? O sea, surge de una ley nacional. Bien, y es competencia de la ley nacional. Pero hubieron legisladores hace 10 años que trataron el tema de una manera. Vienen muchachos ahora, actuales diputados o senadores, y regulan sobre el mismo tema. Se utiliza la ley posterior, pero... Bien, perfecto. Ahí tenemos los otros dos criterios. Primero, ley posterior deroga a ley anterior. Deroga. ¿Qué quiere decir deroga? Bien, la deja sin efecto, la deja nula, ¿bien? Ya deja de tener efecto esa norma en sí. ¿Y cuál va a tener efecto? La más nueva en el tiempo. ¿Bien? Se supone que la más nueva... ¿Cómo? Porque el ordenamiento es dinámico. Perfecto. Una de las características del ordenamiento jurídico es que es dinámico. Es decir, que constantemente se va modificando, actualizándose a las circunstancias de la vida diaria, ¿no? Es por eso que cada vez se van reconociendo más derechos o surgen derechos que antes no estaban regulados. El caso de las tecnologías, de la seguridad en cuanto, por ejemplo, cibernáutica, delitos cibernáuticos, antes ni se hablaba del tema, ¿bien? Ahora el derecho tiene que contemplarlos para darle respuesta a la sociedad. Y el tercer ítem, el tercer principio, es que ley especial va a derogar a ley general. Es decir, si una ley especial trata el tema específicamente, va a dejar sin efecto, va a dejar nula a esa norma anterior que la trataba de una manera general, ¿no? Decíamos, por ejemplo, una ley de la salud que tenga 20 capítulos y hablábamos que hace poquito salió una ley que da una cobertura total a los pacientes oncológicos, exacto, ¿no? Y acá en esta ley general se lo había tratado en un capítulo, en 2 artículos de ese tema. Pero viene esta nueva ley que salió hace poquito y rige para todos los argentinos y lo trata de una manera específica, ¿bien? Mucho más, de una manera más abarcativa, resguardando más derechos, habiéndolo estudiado con más profundidad, y es ahí que ley especial va a derogar, va a dejar sin efecto a una ley general. Bien, porque vino una nueva ley y a este temita que se lo tocó en un capítulo con 3 artículos, se lo trata de una manera específica. Se entiende que los legisladores al estudiar el tema hicieron más hincapié, pudieron ver, le dieron un trato especial, un estudio más abarcativo. ¿Bien? Exacto. Ahí tenemos los 3 principios en caso de que existan normas contradictorias, para resguardar el principio de la coherencia. ¿Bien? Último tema con respecto a la coherencia. ¿Existen las lagunas? No. ¿Qué quiere decir laguna? Que es algo que no está legislado por la norma jurídica. Perfecto, bien las dos. Son situaciones que no están regladas, que no están normadas y que necesitan estarlo, ¿no? Dábamos el ejemplo de los estudiantes de medicina en Córdoba que iban los muchachos a los cementerios y sacaban los cadáveres para poder estudiarlos, ¿no? Para poder estudiar. Y no estaba regulado el tema de qué pasaba con los cadáveres. Bien, pues se los consideraba una cosa el derecho. Después, El Código Civil. con respecto al derecho al honor, tuvo un reconocimiento mayor el tema del cadáver. Bien, en ese caso, ¿qué pasa si hay un tema que no esté reglado, normado? Se resuelve con uso de costumbre. Bien, el Código Civil, en el artículo 1, civil y comercial, en su artículo 1 nos dice ya de que si existe una situación que no esté reglada o normada, van a ser los usos, costumbres y prácticas las que van a Interpreta la situación. exacto, interpretar la situación y darnos una respuesta de cómo actuar ante esa situación que no está arreglada, no está normada. Entonces, pregunta de parcial final. ¿Existen las lagunas del derecho argentino? No. No existen. Bien, y damos la respuesta del artículo 1. Bien. Y nos falta lo último, y la última característica es que está estructurado jerárquicamente. Tiene una jerarquía. Es importante la jerarquía en el derecho, ¿por qué? Porque resguarda y le da importancia a derechos fundamentales, que lo vemos consagrado en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Lo más importante de nuestro ordenamiento jurídico es nuestra Constitución Nacional, más los artículos del 75, inciso 22, que son 13 tratados. Todos los tratados que están contemplados en ese inciso son de derechos humanos, ¿bien? Y ahí están contemplados los derechos a la salud. Bien, por ende, el derecho a la salud tiene raigambre constitucional y es lo más importante, uno de los temas más importantes
del ordenamiento jurídico. Bien, lo siguen el resto de tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales y al último las ordenanzas municipales. Bien, entonces, ¿se acuerdan que hablábamos Café La Virginia para el tema de quién era más importante en si un tratado internacional o una ley? Un tratado internacional. Bien, por eso después de esos fallos de Café La Virginia se establece que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes nacionales. Bien, y a estos tratados que tienen jerarquía constitucional nos dice la Constitución que deben entenderse como complementarios. Bien, si bien están en lo más alto de nuestro ordenamiento, en la cúspide, nos dice la Constitución que hay que entenderlos como complementarios a la Constitución nacional, es decir, exacto, y que no tienen que modificar ninguna de las partes a la Constitución en sí. Bien, no van a quitarnos derechos, sino que va a sumarlos, exactamente, a garantizarnos, a ampliarnos los derechos constitucionales. Bien, y también teníamos Mejian Sofovich, ¿se acuerdan? Que hablábamos de Claro Sofovich, el tipo que pidió la réplica para poder hablar en el programa de Girardot, argumentando que se estaban violando sus derechos consagrados en un tratado internacional de raigambre constitucional. Y ahí queda que la jerarquía constitucional establecida hasta el día de hoy. Es importante la jerarquía porque, como les digo, va a resguardar a los derechos fundamentales. ¿Estamos claros ahí con el ordenamiento jurídico? Ya vimos derecho como regulador de la vida de sociedad, vimos ordenamiento jurídico, ambos con sus características. Pasamos a Derecho humano. derecho humano. Sí, los caracteres universales. Perfecto. ¿Qué eran los derechos humanos? El derecho de inherente a todos los humanos sin distinción de razas. Exactamente, bien. Los derechos humanos son los derechos que todas las personas tienen sin distinción de raza, sexo, origen étnico, cultural, religioso, Nacionalidad. equipo de fútbol, lo que sea, bien. Todas las personas tienen los derechos humanos. ¿Cuáles eran los caracteres de los derechos humanos? Universal. ¿Qué quiere decir universales? Aplicable a todos. Se aplican para todos, bien. Irrevocables. Irrenunciables, irrevocables. ¿Qué quiere decir interdependientes? Que Todo depende de todos. Bien, perfecto. No puede negarse uno sin que haya dañado a otro. Bien, no puedo yo negar el derecho a la salud sin haber negado el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física. Bien, negar uno hace que se nieguen el resto. ¿Qué otro carácter teníamos? Progresivo. Responde al dinamismo social. Perfecto. Cuando hablemos del progresismo, hagamos hincapié en el dinamismo. ¿Se entiende? ¿Por qué son progresivos? Porque cada vez se van ampliando, van haciendo más derechos. y se ¿Bien? ajustan a las variaciones de la sociedad. ¿Cómo? Que se ajustan a las variaciones. Exacto, se ajustan a las variaciones sociales, entonces hablamos de dinamismo cuando hablamos del progresismo. ¿Qué más? Irrevocables. Irrevocables, Protegen la condición humana que es la vida, la igualdad, la dignidad. perfecto. No discriminación. No discriminación, también que protege a sectores vulnerables. Bien, los derechos humanos tratan de igualar a todos en la misma. Igualdad de Igualdad de Permanente, oportunidades. En permanente, ¿Permanente no? ¿Era una de las características? Sí. en permanente ¿qué? No prescribe nunca. ¿Qué quiere decir que no prescribe, no proscribe? Que no, como que nunca va a vencer o algo así. Exacto, no prescribe, nunca deja de tener efecto. Son vitalicios, ¿bien? Son innatos al ser humano hasta que muere. ¿Bien? ¿Qué otro temita teníamos? Principio de legalidad. Ahí teníamos los dos principios constitucionales. Profe, de lo que decíamos del ordenamiento jurídico, ahí no iba... no, de la... no, eso de la Constitución. Nada. No. Está muy bien. Bien. Vamos a hablar de los dos principios. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos principios que tratamos? Principio de legalidad. Perfecto. Principio de legalidad Igualdad. e igualdad ante la ley. Básicamente estos principios, es como lo que estamos haciendo acá es como una formación ciudadana básicamente en los artículos, en la unidad 1 y 2, para poder después entrar específicamente al área de la salud. Bien, es importante que sepamos cómo está estructurado nuestro ordenamiento, de dónde va a surgir los temas que van a tratar el derecho a la salud, y es por eso que estos dos principios son importantes que los sepamos en la construcción ciudadana que estamos formando. Bien,
Principio de legalidad. ¿Qué quería decir el principio de legalidad? Habitante puede ser penado en juicio previo, fundado en ley anterior Al hecho del de los suceso. juzgados o comisiones especiales. Perfecto. ¿Qué nos quiere decir eso? El principio de legalidad nos garantiza todo, y esto es importante que lo sepamos porque muchas veces nos llevan puesto a resguardar nuestros derechos. ¿Bien? Nadie puede ser penado sin juicio previo, comienza diciendo, ¿no? Esto se quiere garantizar el debido proceso, ¿no? De que se pueda presentar, se pueda la persona defender, que tenga las herramientas necesarias para poder afrontar al Estado, fundado en ley anterior al hecho del suceso. Segunda característica es que si a mí me van a penar por un hecho, ya dentro del laboratorio, por ejemplo, bioquímico, tiene que estar arreglado la ley que regula justamente ese ordenamiento, ¿no? Ya tiene la ley de los bioquímicos, la ley 7182. Si ya te han dicho cómo tiene que ser la publicidad, uno no puede hacer lo que quiera si ya hay normas establecidas. A eso es lo que hace alusión, ¿bien? Ni me pueden sancionar si hay algo que no está arreglado o normado, en ese caso, ¿no? Por ende, la norma de la cual se me quiere sancionar tiene que ser anterior al hecho del suceso. Ni juzgado por fueros especiales, nos dice también la norma. Es decir, los fueros especiales es como que constituyan un juzgado de decirte, a ver, la vamos a juzgar por una determinada situación y vamos a designar a los compañeros Sánchez para que la juzguen. ¿Bien? O sea, los compañeros Sánchez no son jueces, no son magistrados, sería una comisión especial que está designada para poder juzgarlo a usted. No corresponde, ¿no? Porque se está violando el principio de legalidad justamente. Quien debería juzgarla a usted tienen que ser jueces designados. ¿Bien? A eso hace alusión cuando habla el principio de legalidad de este tema. ¿Bien? También habla de que las personas físicas, para las personas físicas todo está permitido menos lo que no está permitido. Perfecto. Y para las organizaciones estatales todo está prohibido menos lo que está permitido. Perfecto. Para nosotros, siempre portable las personas físicas, está permitido todo. ¿Bien? Todo lo que no está prohibido ya estipulado por el código no está permitido. Por ende, si hay algo no regulado en sí, nos podremos argumentar de que sí está permitido. En cambio, para el Estado, todo está prohibido, salvo las cosas que específicamente el ordenamiento jurídico le habilita. Por eso en el artículo 99 que vimos acá, le dice al Ejecutivo, estas son tus facultades. El inciso 3 le abre la puerta para que cree normas, por ejemplo. Al 75, corresponde al Congreso de la Nación, le dice a diputados y a senadores qué es lo que tiene que hacer. Lo mismo con el Poder Judicial. Entonces, para entidades públicas, igual tranquilo, esto para que quede, no les voy a preguntar esto en el parcial para que queden tranquilos, o sí, no, mentira. Todo está prohibido, salvo aquello que esté específicamente permitido. ¿Se entiende? ¿Cuál era el segundo artículo 99, dijo? El 99 Es que acabamos de ver. es el decreto de necesidad de urgencia, en el inciso tercero. Pero comienza diciendo el 99, es competencia o corresponde al Poder Ejecutivo, y ahí está toda la Esos lista son de los incisos. temas que iban dentro del tema de Constitución Nacional, ¿no? Ahí tipo salían como los artículos 75 y así. Exacto. ¿Eso lo va a tomar en el parcial? ¿Qué? Lo de la Constitución Nacional. O sea, yo en el apunte tengo como, o sea, Constitución Nacional y después los artículos del 75, el 31, el 5 27. y el 27. Es que lo hemos ido estudiando en diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo el principio de legalidad. ¿Qué artículo es el principio de legalidad? 18 y 19. 18. El principio de igualdad ante la ley. 16. Bien. La iniciativa popular. 30. A ver, no me interesa que sepan específicamente el número. Me interesa que sepan lo que dice. Siempre se los plantea eso, ¿no? Que no. Así que mientras ustedes entiendan el mensaje, perfecto. Bien. Volviendo. Principio de igualdad ante la ley. Ya dijimos el de legalidad, vamos al principio de igualdad ante la ley. ¿Qué plantea el principio de igualdad ante la ley? Ya nos lo dice el título, ¿no? No existen, eso, acuérdense que esta redacción es del año 1853, ¿bien? Pongamos en el contexto histórico. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Tiene que ver con los derechos humanos. Ya siente un precedente de igualar a todas las personas ante la ley, ¿no? De brindarle estos derechos innatos y decir, che, estamos todos equiparados. ¿Bien? Pasemos al amparo constitucional.
¿En qué artículo estaba regulado? 43. 43. ¿Qué nos dice qué es la acción de amparo? ¿Alguien me la puede explicar? Rápida y expedita que procede tanto de acciones públicas o privadas cuando se esté vulnerando o restringiendo un derecho. Fue inminente. Actualmente o inminente. Perfecto. ¿Alguien se animaría a decirlo con sus palabras como le salga? Vamos construyendo junto el Que concepto. si ya vulneraron mi derecho no se puede utilizar la acción. Bien, O eso sea, es una referencia. Si ya se vulneró mi derecho, no corresponde ir por una acción de amparo. Se Es irá- como una salida rápida para solucionar un problema que tenés ahora, digamos. Bien, O que vas a tener. perfecto. Podría, como dice la compañera, una salida rápida para solucionar mi problema, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien se anima a dar alguna definición con sus palabras? ¿No? Bueno, como bien han planteado los compañeros, la acción de amparo es la acción rápida y expedita por la cual se resguarda un derecho constitucional. ¿Bien? Se va a resguardar la integridad de un derecho constitucional. Esta acción va a proceder cuando se esté vulnerando mi derecho en este momento o es próximo a vulnerarse. Es inminente que se va a vulnerar ese derecho. ¿Bien? No procede si ya se ha vulnerado, para eso iré por el camino ordinario. ¿Se acuerdan que hablábamos primera instancia, segunda instancia? Vamos a la Cámara y después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese caso, se va por el lugar ordinario. Ahora, la acción de amparo va a proceder entonces cuando ya se me esté vulnerando o es inminente que se va a vulnerar y va a resguardar mi derecho constitucional. ¿Cuál era el ejemplo que dábamos con el tema del amparo a la salud? Siri y Samuel. No, De la salud. de las prestaciones de la obra social. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan cómo presentábamos? ¿Quiénes pueden presentar un amparo? Cualquier persona puede presentar recurso de amparo. Bien. Y con el tema de la salud, ¿alguien se acuerda? ¿Se anima a explicarlo? Yo entendí como que, o sea, si se presentaba una acción de amparo, la obra social estaba obligada como a darle lo que la persona necesitaba, hacer cumplir su derecho, hasta poder resolverlo. Bien. Primero se presentaba una carta con copia, si no respondían iban por una carta documento y con copia, y si no respondían iban por la respuesta de amparo, por el amparo. Bien. Que solicitaban la medida cautelar, digamos. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer el recurso de amparo? Va a ser garantizar mi derecho. En este caso, el recurso de amparo de la salud, el ejemplo que dábamos, una prestación que no me la está cubriendo la obra social, por ejemplo, de un hijo que necesita un tratamiento específico, y lo necesita ya, ¿qué hago yo? Presento una carta a mi obra social para que me responda, para que cumpla con lo que tiene que cumplir justamente, ¿no? ¿Qué pasa si no me responden? Presento una carta documento, también intimando para que en un plazo determinado cumpla con la prestación que necesita mi hijo para el tema de la salud. ¿Qué pasa si siguen sin actuar? Que es lo habitual, nunca van a actuar de oficio. Se presenta la acción de amparo, ¿bien? Pedimos la prestación en la presentación de este recurso, es que es necesario la urgencia, demostrar la urgencia de que se dé esta prestación de la salud en este caso, ¿bien? Y con esto se pide la medida cautelar que menciona la compañera Ortega. La medida cautelar lo que hace es, previo a decirte si tenés razón o no, básicamente, te amparamos el derecho. ¿Bien? En este caso es el juez quien lo va a obligar a la obra social para que responda con la prestación que no está cumpliendo. ¿Se entiende? La respuesta se puede dar entre 3 a 6. Exacto, la respuesta final. Pero previo, usted ya interpuso el recurso de amparo, ahí nomás el juez le va a decir, previo a resolver la cuestión de fondo, que se resguarde el derecho de esta persona, que se le cumpla con la prestación que no se le está brindando. ¿Bien? Entonces, volvamos al recurso de amparo. Acción expedita y rápida de amparo. ¿Quiénes pueden? Que tiene la finalidad También tiene que ver con la rapidez. Profe, le hago una pregunta. Y eso pasa en la parte privada, ¿verdad? Y en la parte pública También. ¿También? Sí. Justamente, muy buena la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dice el artículo 43? acciones públicas o privadas. Bien, procede tanto de acciones públicas, de acciones de entes privados como de entes públicos. Bien,
¿Y cuáles eran los casos que veíamos ahí como antecedentes? Siri y COD. Bien, perfecto. Al recurso de amparo tiene raigambre constitucional a partir de la última reforma. Bien, la última reforma en 1994, ahí recién se incorpora. Previo a incorporarse en el año 1994, en lo más alto de nuestro ordenamiento, hubieron dos casos que eran Siri y COD. ¿Qué pasaba en el caso de Siri? ¿Alguien se acordaba? Son juicios. ¿Bien? Se publicó una nota en el diario. Y que al intendente no le gusta. Algo así. Y le quisieron cerrar la... Bien, perfecto. ¿Qué pasó en este caso de Siri? Él era el dueño de un diario que quedaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bien. Este diario publicó una nota que al intendente de Mercedes no le gustó tanto. ¿Qué hizo el intendente de Mercedes? Le dijo a la policía que tome el lugar. Tomaron el lugar, el señor no podía trabajar, no podía entrar, no podía hacer uso de la libre expresión, y por eso que recurrió al Estado para que le dé una situación inmediata. No estaba regulado el amparo todavía, ¿no? Estamos diciendo que esto pasó antes del 94. Y ahí surge el primer precedente de la acción de amparo contra ataques que vengan del sector público. Bien, entonces ahí se resguarda, siempre que sea la parte pública la que está atacando, los derechos constitucionales. Y después está el caso COD, que da referencia a la parte privada. ¿Quién era el COD? La fábrica, textil. los empleados tomaron la fábrica. Perfecto. ¿Qué pasa con COD? Vienen los empleados, él era el dueño de una textil, de una fábrica textil. Vienen los empleados, toman el lugar. Bien, no, acá no entra el señor COD, esto es nuestro. Chao. ¿Qué hace COD? Fundando en el tema de Siri que había sido antes, dice, che, me está pasando algo parecido, necesito que mis derechos se resguarden, ¿no? Pero porque están siendo violados ya. El derecho de amparo ya existía en otros países como México, el derecho, en los ordenamientos comparados estaba regulado. Entonces había precedentes de donde poder sacar jurisprudencia, es decir, fallos para poder respaldarlo. Profe, pero era porque se estaban vulnerando sus derechos, ¿no? Exactamente, pero como dijimos, todavía no estaba regulado el recurso de amparo en la Constitución. Y en este caso sienta el precedente también de que procede contra actos de particulares. En este caso fueron los empleados quienes tomaron la textil. Y de ahí surge la redacción del año 1994, que si se anima alguien, lo leemos al artículo 43. ¿Sí? Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Pausa ahí. Entonces, ¿quién puede interponerla? Toda persona. Clarísimo, ¿no? ¿Qué más? Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades. Todo acto u omisión. De autoridades públicas o de particulares. Ahí está lo que usted preguntaba. ¿Autoridades públicas o privadas? Que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Bien, siempre que se vulneren derechos consagrados en nuestra Constitución, un tratado o una ley, va a proceder el recurso de amparo contra situaciones que se están produciendo ahora, como por ejemplo la prestación que puede tener un hijo de necesitar un tratamiento médico para afrontar una enfermedad, o es inminente que se van a producir. Bien, ya lo han diagnosticado, prediagnosticado, que esto puede suceder, por eso yo puedo interponer un amparo de salud. Bien, ahí nomás. ¿Alguna duda con recurso de amparo? ¿Estamos bien? Nos queda por ver, veamos iniciativa y consulta popular. ¿Qué artículo eran? 39 y 40. 39 iniciativa, 40 consulta. Bien, también con todos los artículos estamos dando de la Constitución Nacional. Bien. Pero tenemos que nombrar los artículos cuando vayamos a... No, es lo que le mencionaba. Si se lo acuerdan, mejor. Por ahí, de tanto repetirlo, van quedando. Pero si no, con lo que me digan. ¿Qué es la iniciativa popular? ¿Qué es la iniciativa popular? Cuando las personas tipo pueden crear leyes. Exacto, cuando las personas pueden presentar un proyecto de ley para... Exacto, se presenta en la Cámara para poder legislar una determinada materia. Por ejemplo, no está regulado
el ejercicio profesional del técnico o licenciado en laboratorio en la provincia de Salta. ¿Podrían ustedes? ¿Punto firma? Exactamente, sí. Es un mecanismo, justamente por eso lo damos. Para decir, che, pueden cualquiera organizándose presentar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de los técnicos y licenciados en laboratorio. Tanto no sea tributo en materia penal. Exacto, no es tributo ni materia penal porque está regulando el ejercicio profesional. Por ende se presenta en la legislatura provincial. Bien, habría que ver cómo lo han regulado acá la iniciativa popular, cuántos departamentos municipales deberíamos juntar y cuántas firmas en total y se podría presentar. Bien, lo que sí tomamos como referencia cuando hablamos es el nacional, proyectos nacionales. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos? Sí, juntar el 1,5% del padrón Bien. electoral en De por lo 6 menos 6 provincias. provincias. Bien, perfecto. La iniciativa popular entonces es la facultad, la posibilidad que tenemos cualquiera de nosotros de presentar un proyecto de ley. Para presentar ese proyecto de ley es necesario juntar el 1,5% del padrón electoral. Es decir, de la gente que tiene aptitud para votar, ¿no? Mayores de 16 años. En la actualidad sabemos que es un aproximado de 400.000 personas. ¿Bien? En una ley nacional. Por eso le digo, si vamos a hablar de crear una ley que regule el ejercicio del técnico y licenciado en laboratorio, vamos a tener que someternos a la provincia de Salta nada más. ¿Bien? Porque también está regulado en nuestra constitución provincial. Entonces, 1,5% del padrón electoral que representa 400.000 personas aproximadamente en todo nuestro país. Y ese 400.000 personas tiene que estar distribuido en 6 provincias, como mínimo 6 provincias, ¿no? ¿En dónde se presenta la iniciativa? En la Cámara de Diputados. Bien. ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Porque representa al pueblo de la nación. Perfecto. Va a la Cámara de Diputados como Cámara de origen porque representa al pueblo de la nación argentina. Bien, estamos con iniciativa popular. ¿Qué materia no se puede ser parte de la iniciativa popular? Materia penal, tributaria, Casi la misma, fíjense, que la prohibición de los DNU. Bien. Consulta popular. ¿Qué era la consulta popular? Cuando había dos tipos de consulta popular, la vinculante y la no vinculante. Perfecto. La vinculante era cuando lo que se consulte al pueblo, digamos, iba a ser obligatorio de cumplirse, y cuando es no vinculante solamente como para saber la opinión popular. Bien, la consulta popular es cuando se somete un proyecto de ley a votación del pueblo. Bien, básicamente es eso. Va a haber un proyecto de ley, dijimos, ¿no? El último antecedente, el año 1984, Raúl Alfonsín, con el conflicto que teníamos con Chile. ¿Qué hacemos? ¿Negociamos o no negociamos? Se preguntó eso. Era no vinculante. Bien, en Chile, hace menos de un mes, también, el 4 de septiembre fue la elección allá con respecto a la consulta popular. Preguntaron, ¿se reforma la Constitución o no se reforma la Constitución? Bien, entonces la consulta popular es una gran encuesta, podríamos decir, que se realiza para saber qué piensa el pueblo de una determinada ley. Puede ser vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo que decida el pueblo se hace. Es decir, si el pueblo votó afirmativo con respecto a ese proyecto de ley presentado, una vez que terminó el conteo y la mayoría votó por el sí, se promulga como ley nacional en todo el país. El Ejecutivo en ese caso no puede vetarlo. ¿Bien? Ese es un proyecto que el Ejecutivo no puede intervenir. Y la no vinculante es así. Exactamente, es una opinión. Cuando el Ejecutivo quiere saber qué piensa, cuando el gobierno quiere saber qué piensa el pueblo con respecto a este tema. Año 1984, conflicto con Chile, un antecedente que nos puede guiar o ver cómo fue más o menos la cuestión. Estamos con iniciativa popular, estamos con consulta. Nos queda formación de leyes, ¿no? Uno de los últimos temas que hemos visto. Ya vimos los principios. Artículo 34. ¿Qué dice el artículo Los 34? derechos implícitos no van a negar aquellos que no estén contemplados en la Constitución. Ese es el 33, me parece. ¿Y cuál es? 34, de los derechos implícitos, dice usted. Bien. A ver, ¿te parece? A ver,
lo que queríamos hablar con ese tema cuando lo planteamos en clase es que... ¿No lo vimos? Bueno, igual, no es que entra. Ya se siente, ya comienzan las facciones. Lo que dice este artículo es que las normas que están regladas aquí no excluyen o niegan las que no estén. ¿Se entiende o no? A ver, si... Él se entiende. No, fue un decir también de parte del ordenamiento jurídico. Fue un tema que lo tratamos en clase y quedó ahí, pero era un adicional, digamos. Básicamente lo que plantea el 33, me parece. Acá el 33 dice: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución Nacional no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías que no estén enumerados. ¿Bien? Es decir, que todos los derechos que estén acá no quiere decir que sean los únicos. Eso es básicamente lo que nos quiere decir. Por más que no esté escrito, no puede en la Constitución negar otros derechos. Por decir que, no está en la CUPI del ordenamiento jurídico, no está en la Constitución, por ende no es un derecho que tenga que tener raigambre constitucional. De igual manera, si hay derechos que no están contemplados en la parte escrita de nuestra Constitución, tienen que ser resguardados. Lo que nos hace en este artículo 33 es abrirnos el abanico de derechos que van a contemplarlo. Pero, ¿cómo saben entonces qué derechos, cuáles son los derechos que no están en la Constitución? Ahí está el dinamismo del derecho. Pueden surgir. Pero en algún lugar está como escrito y así, ¿o no? ¿Cómo? Que en algún lugar tienen que estar esos derechos escritos. Exactamente. Pero pueden ser situaciones que van surgiendo nuevas y no están regladas. Entonces acá viene el 33 a solucionarnos ese problema. Los derechos que están enumerados no van a negar a los que no estén, básicamente nos dice. La visión de nuestra Constitución es más amplia a la recepción de derechos. ¿Bien? Pero eso fue una nota de color que hablamos con los chicos en clase. Bueno, se sienten traicionados los del otro curso. De eso porque preguntan más. Veamos rápidamente la formación de ley, que es el último tema. Ya así se liberan. Vamos. Entonces, veíamos cámara de origen, cámara revisora. ¿Quiénes pueden presentar proyecto de ley? Bien. Cuando preguntemos eso en parcial o en final, tienen que decir iniciativa popular, y ahí está todas las personas, poder legislativo, y puede presentar proyecto de ley el poder ejecutivo también. Entonces son 3 ítems los que tenemos que responder ahí. Iniciativa popular. El poder ejecutivo puede presentar, es decir, el presidente puede presentar proyecto de ley, y el poder legislativo, que es la función fundamental, digamos, del poder legislativo, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos de ley? Entran a una de las cámaras. El principio general es que cualquiera de las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras. Bien, exacto. Existen ciertas excepciones donde diputado va a ser cámara de origen. ¿Se entiende cuando hablamos de cámara de origen? Cámara de origen es donde inicia el tratamiento del proyecto de ley. Principio general, cualquiera de las cámaras puede ser de origen. Bien. ¿Cuáles son exclusivas de diputados? Iniciativa popular. Iniciativa popular. Consulta popular. Vinculante. Reclutamiento de tropas y impuestos. Tropa e impuestos. Bien. Acuérdense que diputado representa al pueblo de la nación argentina. Bien. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Por qué? Porque se eligen por la cantidad poblacional de cada provincia. Salta aporta 7, en total hay 257 diputados nacionales. Senadores representan a las provincias, todos por igual. Entonces, como diputado representa al pueblo de la nación, van temas de interés del pueblo de la nación. Consulta popular, iniciativa popular, reclutamiento de tropas e impuestos. Ahora, ahí sí o sí, cuando se trate un proyecto de ley sobre esos temas, cámara de origen va a ser diputado, sí o sí. ¿Bien? Para senadores son 2 temas nada más. Ley de coparticipación Perfecto. federal y Ley de crecimiento armónico. Esos 2 temas van a ser cámara de origen, la Cámara de Senadores. ¿Bien? Ley de crecimiento armónico de la nación y ley de coparticipación.
federal. ¿Bien? Esas son las excepciones. Ahora, principio general, los proyectos pueden tener como cámara de origen cualquiera de las dos, diputados o senadores. Por eso lo ponemos así de una manera general. Ahora, una vez que entra el proyecto de ley, va a mesa de entrada, se tratan con diferentes comisiones, ¿no? Por ejemplo, que ustedes sean diputados, va a haber una comisión de deporte, una comisión de salud, una comisión de hacienda, una comisión de obras públicas. Van a haber distintas comisiones que van a tratar los temas específicamente. Entra el proyecto, se verá de qué es. Si es de salud, irá a la comisión de salud para que dé dictámenes. Está bien redactado, está mal redactado, compete, no compete. Se pueden ver con más derechos, menos derechos, ¿bien? Se entra a evaluar cómo está redactado ese proyecto de ley. De ahí pasa ya la sesión en las cuales los diputados hablan, dan su debate, se genera el debate, dan su punto de vista con respecto a ese tema que se está tratando. ¿Bien? Y se aprueba o no el proyecto de ley. Cuando se va a votación, lo normal sería que se apruebe en Cámara de Origen, se apruebe en la revisora, y ahí, perfecto. Es importante que sepamos que la aprobación en ambas cámaras da la sanción. Sanción más promulgación es igual a vigencia. ¿Bien? Sanción va a tener cuando esté aprobado por el Poder Legislativo, es decir, Cámara de Origen y Cámara Revisora. Ahí vamos a tener la sanción de la ley. Se ha sancionado con fuerza de ley este proyecto. Ahora, para que sea obligatorio para todos nosotros, para todos los argentinos, tiene que tener la intervención del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Promulgarlo. ¿Bien? ¿Cómo se promulga una ley? ¿Qué quiere decir promulgarlo? De forma tácita o expresa. Bien, hay dos formas de promulgación. Tenemos la promulgación tácita y expresa. La tácita es cuando no se publica en el boletín oficial. El Ejecutivo nada dice, ¿bien? Se sancionó y la Constitución le da 10 días hábiles, ¿bien? 2 semanas serían, para que lo promulgue. Si no lo promulga, no dice ni por sí ni por no, no lo vetó, no dijo nada, automáticamente se convierte en ley, ¿bien? Se lo tiene como promulgado y por ende tiene vigencia. ¿Bien? Ahora, la expresa es cuando se publica en el boletín oficial. Si usted entra en el boletín oficial de la República Argentina, le va saliendo todas las leyes que se van aprobando. Entonces, cuando tenemos sanción más promulgación, tenemos la vigencia. Ahí sí es obligatorio para todo el territorio argentino. ¿Bien? Entonces, este era el caso que esté todo bien, aprueba Cámara de Origen, aprueba Revisora, se sanciona. Ya después entra el Poder Ejecutivo, ya vamos a ir ahí. Ahora, ¿qué pasa si se desaprueba el proyecto de ley en Cámara de Origen? No se trata en ese mismo año. No se trata de ley, no se puede tratar en un año. Bien, no pasa la revisora, bien, porque no fue aprobada en la de origen, queda sin efecto acá, por ende no se sanciona y no se puede volver a tratar ese tema durante las sesiones de ese año. Bien, ahora, ¿qué pasa si se aprueba acá y se desaprueba acá? Pasa lo mismo, siempre que se haya desaprobado un proyecto de ley en cualquiera de las cámaras, no se lo vuelve a tratar durante las sesiones de ese año. Bien, ahora, el último de las hipótesis puede ser de que se apruebe aquí, pase y lo modifique. Se sanciona, pero puede sancionarse. Hay que ver si lo hacen con la modificación o como estaba originalmente. Perfecto. Fíjense que acá ninguna de las dos desaprobó. Una la aprobó y otra la aprobó pero con modificaciones. ¿Bien? Entonces sí o sí el proyecto de ley se va a aprobar. Ahora la discusión va a ser si con la redacción original o con las modificaciones que hizo la revisora. Si las modificaciones se aprobaron con mayoría absoluta, se necesita mayoría absoluta acá. Si se aprobó con 2/3, con 2/3 acá. Es decir, con la cantidad porcentual que se haya logrado en las modificaciones, se va a necesitar la misma para que insista la Cámara de Origen. ¿Bien? Porque lo que puede pasar también es que la Cámara de Origen diga, no, está bueno, está buenísima las modificaciones que están haciendo la revisora, la verdad, no nos habíamos dado cuenta de esos temas, o la verdad que se nos pasó, está mejor así, y aprueban con las modificaciones, nada dicen, y marcha nomás. Ahora, si ellos quieren insistir con la redacción original, necesitan 2/3, ¿bien? O la mayoría con la que se aprueba acá. Esto es importante, ¿por qué?
¿Por qué ahí tiene la importancia la cámara de origen? Porque si ellos logran la mayoría con la cual se modificó, listo. Revisora no va más. ¿Bien? Ahora vamos a ver el veto. ¿Estamos claros con la formación de ley? ¿Qué es el veto? Dejar sin efecto. Bien. Puede ser total o parcial. El veto es la facultad que... ¿no había que borrar? Sí, sí. ¿No? Están riendo con maldad ya. ¿Sí? Ya lo estamos hablando. Yo se los mandé por PowerPoint a todos, ¿eh? No, sí, igual ya lo Está en PowerPoint. La vez pasada estaba perdido. Era el día del abogado. Ah, cierto. No veía la hora, dice. Perdido en todos lados, menos en el terciario. Bien. Vamos a ver el veto. Entonces, ¿qué es el veto? Es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, entonces, para dejar sin efecto una ley que se sancionó en la parte legislativa. ¿Bien? Los proyectos ya llegan con la sanción, con la aprobación o aprobación-modificación, llegan al Poder Ejecutivo. Puede o promulgarlo o vetarlo. Lo promulga de manera tácita o expresa, lo que acabamos de ver, ¿no? Tácita cuando deja pasar el tiempo desde que se sancionó y tiene fuerza de ley para todos los argentinos por el transcurso de 10 días hábiles. Expresa cuando lo publica en el boletín oficial. ¿Bien? Ahora, vamos a ver el veto. Dijimos, es la facultad de dejar sin efecto ese proyecto de ley que llega del Poder Legislativo. El veto puede ser total o parcial. Va a ser total cuando se vete todo el proyecto de ley, toda la ley sancionada. ¿Bien? Y va a ser parcial justamente cuando una parte no esté vetada. Cuando es parcial, ¿qué puede pasar en esa situación? Y la parte que no está vetada puede seguir. Bien, ¿no? Puede promulgarse si tiene autonomía normativa y espíritu de ley. Perfecto, perfecto. Cuando hay un veto parcial, pongamos un proyecto de ley, tiene 20 capítulos, ¿no? Se vetó esto. Supongamos, 4 capítulos de los 6. Estos 2 capítulos pueden tener autonomía normativa y no perder el espíritu de la ley, ¿no? Esto quedó sin efecto, fue vetado, tiene que volver a Cámara de Origen. Pero esto puede sancionarse y entrar en vigencia para todos los argentinos si cumple con 2 requisitos. Autonomía normativa y que no se pierda el espíritu de la ley, es decir, lo que la ley nos quiso decir al momento de sancionar el proyecto. ¿Se entiende? En caso de que no tenga autonomía normativa y tenga temas vinculados a la parte vetada, se mantiene el veto y se va a quedar expectante a ver qué es lo que pasa con esta parte. ¿Bien? Entonces, el veto puede ser total o parcial. Y la parte no vetada va a entrar en vigencia cuando mantenga autonomía normativa y el espíritu de la ley. Bien, una vez vetado el proyecto de ley, ¿qué pasa? Vuelve a Cámara de Origen, ¿no? Dijimos, importante que tengamos esto, el Ejecutivo no crea normas, dijimos también, ¿no? El Ejecutivo es un poder aparte, son 3 poderes. La República quiere decir que es contrapeso de poderes, poderes independientes. No tendría por qué meterse uno en competencia del otro, ¿no? Acá se le da la puerta al presidente de si no le gusta una ley, poder vetarla. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el remedio a decir, bueno, el legislativo puede imponerse a esta decisión que tuvo el Ejecutivo? Es insistir, ¿no? Cuando el veto se produce, se vuelve a Cámara de Origen. ¿Bien? Vuelve el proyecto a Cámara de Origen con el veto. Ya lo había aprobado acá, lo había aprobado la revisora, pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo vetó, vuelve aquí. Para que pueda sancionarse, ¿qué necesita? Bien, 2/3 acá. Pasa revisora. 2/3 de la totalidad de los miembros. Bien, es decir, que si logra 2/3 en la revisora, ¿se entiende ahí o no? Fue el proyecto, se aprobó perfecto en la primera parte, el primer cuadro que hicimos. Llegó al Poder Ejecutivo y me dijo, no me gusta el proyecto, lo vetamos. Vuelve a Cámara de Origen. Dice, no, insistamos.
2/3 acá, 2/3 en la revisora, listo. Entra en vigencia para todo el país. Lo mismo que con la consulta popular vinculante. No puede ya vetarlo el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Listo, ya lo vetaste una vez, no puede vetarlo 2 veces. Pero es difícil lograr esta mayoría, porque son mayorías agravadas. ¿Bien? ¿Qué pasa si no se llega a 2/3 acá? No se puede tratar durante los proyectos de ese año. ¿Qué pasa si se llega acá y acá no? No puede tratarse en los proyectos de ese año. ¿Bien? Bien, esos serían todos los temas que entrarían, más DNU. Pero bueno. ¿Hay alguna duda? Pero bueno, ya DNU lo vimos al comienzo. ¿Qué?